Buenos días, bienvenidos al curso de fisiopatología y vamos a dar continuidad con el programa académico. Y hoy, bueno, pues como le había dicho en la clase pasada, tenemos pendiente continuar las enfermedades y los desórdenes del sistema gastrointestinal. Bueno, pues nos toca hoy uno que es bastante conocido, que es el esófago. Y a pesar de que de primera instancia uno pudiera pensar, bueno, aquí vamos fácil, aquí no vamos a tener un gran número de enfermedades que tener que aprendernos, se sorprenderían de gran cantidad de desórdenes que envuelven o que el esófago puede participar, así como vimos en la clase pasada con la cavidad oral. Para empezar, es importante recordar algunos de los síntomas que son importantes, algunos de los signos y síntomas que pueden darte a conocer enfermedades esofágicas, y el primero es la acidez estomacal. Si ustedes van a algunos libros de semiología, como el libro de Barbara Bates de semiología médica, ustedes van a ver que el término médico que se utiliza para la acidez estomacal es pirosis. Y la mayoría de nosotros hemos padecido de algún episodio de pirosis. De hecho, muchos textos dicen que la mayoría de adultos presentan por lo menos un episodio de pirosis al día. ¿Ok? No es posible que el día de hoy ya tú hayas sido víctima de alguno de estos eventos. Y cuando hablamos de esto, ¿a qué se refiere? Es un tipo, en este caso, de dolor torácico, que en vez de ser como el dolor cardíaco, que es opresivo, o el dolor pleurítico, que es con la respiración, esto va a ser un dolor que se caracteriza por ser una sensación de ardor, ¿ok? Una sensación de ardor, como si algo te quemara, que empeora con posición. De hecho, puede empeorar, como dice aquí, de manera importante, al uno acostarse, porque al uno estar acostado, por ejemplo, cuando te vas a acostar y te pones boca arriba, es más fácil para el ácido gástrico por gravedad movilizarse y ascender a través del esófago, y esa pirosis o acidez estomacal es posiblemente la piedra o el patrón sintomatológico que caracteriza a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Número 2 tenemos disfagia. Y ese término disfagia, yo sé que por momentos pudiera ser fácil de confundir. La disfagia solo significa dificultad para tragar. Muchas personas dicen, esto es dolor para tragar. Si bien es cierto, el dolor para tragar produce dificultad, no todas las disfagias se refieren a dolor. De hecho, el dolor para tragar tiene su propio término médico, que es la odinofagia. ¿Okay? Ahora, la disfagia, que es una dificultad para tragar, es importante que a la hora de uno tener un paciente que te presente eso, tú poder definir si es disfagia a comidas sólidas o si la disfagia es para sólidos y líquidos. Si ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿eso por qué? Porque al tú poder identificar este patrón, tú vas a poder tener diagnósticos más cercanos, vas a poder reducir el número de diagnósticos diferenciales. Usualmente si el defecto es, o si la disfagia se presenta al alimentarse con sólidos, usualmente el problema va a ser algún tipo de obstrucción, alguna masa, alguna estructura está impidiendo que el bolo alimenticio pase por el esófago. Algunos de los ejemplos que ven aquí es el cáncer de esófago, ¿verdad? También las redes esofágicas que se forman en una enfermedad que se llama enfermedad de Plummer, que tiene que ver con defectos y déficit de hierro, y también estenosis esofágicas que pueden incluso venir por consecuencias de esofagitis infecciosas o inclusive de esofagitis corrosiva, procesos inflamatorios a nivel del esófago. Ahora bien, si el problema incluye los líquidos, que ya es más difícil, tú puedes decir, me dio trabajo comerme ese alimento sólido, pero algo líquido, pues el problema tiene que ser mayor.
Y usualmente cuando el problema incluye los líquidos, ya no es solamente una masa, sino que aquí ya vamos a tener problemas de motilidad. ¿Ok? Recuérdense que en el sistema gastrointestinal, no solo en el esófago, sino en el estómago, en los intestinos, hay conexiones nerviosas que permiten el movimiento de estos para que los alimentos puedan ir pasando de lado a otro. O sea que el sistema nervioso tiene una gran conexión con la funcionabilidad cardíaca. De hecho, en la mayoría de los textos de fisiología, el tema se llama neurogastroenterología. Para más ustedes ven esa conexión. Y usualmente cuando el problema es disfagia de líquidos, el inconveniente está ahí. Y la disfagia, como es conocida, se llama disfagia orofaringia. También hay una disfagia inferior que se llama disfagia esofágica inferior, pero la que ustedes más van a escuchar es la orofaringia. La disfagia orofaringia es una dismotilidad de los músculos estriados que se encuentran en esa porción del esófago, esta porción alta. De hecho, por eso se llama también esofágica superior. Y como pueden ver, aquí tenemos varias enfermedades que lo pueden producir. Ahí está la miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmunitaria donde hay destrucción de las células musculares. Ya eso le puede a usted dar una idea de si hay algún déficit en la contractibilidad muscular, pues va a ser un problema para el paso de los alimentos. Lo mismo con los accidentes cerebrovasculares, lo que nosotros le llamamos, o le llaman la gente, derrame cerebral, que pueden dejar consecuencias de daños nerviosos. Y una de ellas puede ser problemas para tragar por un daño a los plexos nerviosos que se encargan de la motilidad. Ahora bien, la disfagia esofágica inferior, la característica, pues evidentemente va a ser que las células musculares que se afectan no van a ser estriadas, porque si ustedes regresan a histología, ustedes se van a dar cuenta que en la parte inferior del esófago, las fibras musculares son de músculo liso. Y varias enfermedades también podemos incluir ahí, como la esclerodermia, también conocida como esclerosis sistémica, ¿verdad? El síndrome CREST, ese CREST no es haciéndole propaganda a una marca de pasta dental, sino que cada una de esas siglas significan un padecimiento en este síndrome. Y como se pueden dar cuenta, esa E que ven ahí usualmente se refiere a dismotilidad esofágica. ¿Okay? Algo interesante también aquí es la acalasia, que ustedes también la han escuchado, posiblemente en su clase de parasitología, porque si recuerdan, la acalasia puede ser producida por un microorganismo que se llama Trypanosoma cruzi. ¿Okay? Por lo tanto, es posible que ustedes lo hayan visto por ahí. La causa más común de disfagia en los niños es una esofagitis eosinofílica. La esofagitis eosinofílica ha ido aumentando en incidencia y reconocimiento, y esa participación tan extraña, ¿verdad?, de los eosinófilos debe a ti dejarte entender, o al menos hasta el momento, que se trata de algún tipo de reacción de hipersensibilidad tipo 1, es decir, estamos hablando de una reacción alérgica. Esta enfermedad la vieron en embriología, siempre en el libro de Langman. Era una de las imágenes que más le llamaba la atención a uno, y eran las fístulas traqueoesofágicas. Este nombre es bien sencillo porque básicamente dice lo que es. Hay una conexión entre la tráquea y el esófago. Y si ustedes tienen un mínimo de conocimiento de fisiología, ustedes saben que eso no debe ser. No debe ser porque evidentemente tener una conexión la vía respiratoria y la vía digestiva, pues es una fórmula para el desastre. Hay 6 formas descritas hasta el momento de fístulas gastroesofágicas, de fístulas traqueoesofágicas. Y esta que tienen en pantalla en el momento es la más frecuente de todas. ¿Okay? O sea que si vas a recordarte de una, posiblemente esta sea la elegida. Y si se fijan, vamos a tener aquí de este lado la tráquea. Y en la tráquea, no sé si se fijan,
aquí empieza una conexión muy extraña, porque esto en anatomía ustedes no le enseñaron que estaba ahí. ¿Qué es eso que se le está conectando a la tráquea? Bueno, chicos, esa es la porción distal del esófago. La porción distal del esófago empieza desde la tráquea y conecta con el estómago. Y aquí tenemos dos situaciones. Número uno, ¿dónde está ubicado el único ácido fuerte que hay en el cuerpo humano? Se encuentra en el estómago, el ácido clorhídrico. ¿Okay? Y vamos a tener que ese reflujo de ácido y de alimentos, ¿verdad que sí? Puede ascender, ya que recuérdense que le dije que casi todo el mundo al día presenta un episodio de reflujo gastroesofágico. Aquí en este caso, el reflujo del estómago va a ir ¿hacia dónde? Hacia la tráquea y va a caer en los pulmones, aumentando el riesgo de una neumonía química. Pero no solo eso, ¿qué entra por la tráquea? Aire. ¿Y a dónde se va a ir ese aire? Ese aire se va a ir a las vías digestivas, al estómago, a los intestinos, y el paciente va a tener distensión abdominal. ¿Ok? Riesgo de neumonía química, distensión abdominal por el aire, pero eso no es lo único. Esta porción acá arriba es el esófago proximal, eso es lo que conecta con la cavidad oral, con la faringe. Si ustedes se fijan, termina en un punto ciego y esto va a significar que todo lo que el bebé se alimente, ¿qué va a pasar? Va a ser completamente regurgitado. Regurgitado porque recuérdense que eso nunca va a llegar al estómago. La comida va a regresar igual, en este caso es leche porque es un recién nacido, pero va a regresar sin ni siquiera tocar el estómago. ¿Ok? O sea que el bebé va a tener dificultad para alimentarse, no va a poder alimentarse vía oral. O sea que ahí tienen más o menos una idea principal de cómo funciona esta. En este caso, es el 87% de las fístulas traqueoesofágicas van a ser de este tipo. O sea que si se van a recordar de una, pues esta es la mejor de recordarse. La mayoría de los casos están aquí. Es la anomalía congénita más común del esófago. Recuérdense que la tráquea y el esófago ambos derivan de la capa interna del disco germinativo trilaminar, endodermo. O sea que si algo va a estar pegado por algún defecto, va a ser la tráquea y el esófago, que tienen un origen embriológico muy cercano. Ahora, la razón por la que hay un fallo per se, la razón fisiopatológica por la que hay un fallo per se de que se divida, eso no estamos muy seguros. Lo que sí sabemos es que hay factores de riesgos a considerar muy similares a lo que ustedes conocen de otras enfermedades así congénitas. Edad materna avanzada, más de 35 años. Fumar específicamente durante el embarazo y también la obesidad. Algunos hallazgos que el paciente va a presentar va a ser polihidramnios maternos. Y la mayoría de ustedes, yo sé que no han ido ni han llegado a obstetricia, le falta tiempo todavía para esto, pero el polihidramnios es un exceso del líquido amniótico. Y aunque ustedes no lo crean, el líquido amniótico al inicio, en su mayor parte, va a ser formado por orina, ¿okay? Lo que el bebé orina. Y el proceso normal, aunque a ustedes pueda parecerle un poquito desagradable, es que esa orina, que es el líquido amniótico, el bebé se la trague, la degluta. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Ese es el ciclo normal. Pero recuérdense que el esófago está cerrado, está atrésico. La parte proximal no conecta con el resto del aparato gastrointestinal. Por lo tanto, el líquido amniótico se acumula y van a notar durante el embarazo que la paciente tiene un crecimiento exagerado del tamaño del útero y por sonografía se puede hacer el diagnóstico de polihidramnios. También recuérdense de la distensión abdominal, por lo que le había hablado. Así también dificultad para alimentarse. Recuérdense que el bebé va a regurgitar, no va a haber forma de que pueda, no hay conexión. Y el recién nacido tiene mucho riesgo de desarrollar neumonía química por aspiración. El síndrome de Plummer-Vinson no es una enfermedad per se del sistema gastrointestinal, pero tiene un hallazgo gastrointestinal importante en las enfermedades del esófago y se refiere específicamente a la formación de unas estructuras
de tejido fibrótico epitelial que se llaman redes esofágicas. Y esas redes esofágicas van a disminuir el diámetro, la luz del esófago. Por lo tanto, es muy fácil que a la hora de alimentarse el paciente, especialmente con sólidos, el alimento se atasque en el esófago y no pueda descender. El hierro, como ustedes saben, es muy importante para la síntesis de la hemoglobina, pero también el hierro es importante para la maduración del tejido epitelial. Y la falta del mismo, como ocurre en la enfermedad de Plummer-Vinson, perjudica la maduración del epitelio escamoso, causando las formaciones de esas estrecheces y esas estenosis. O sea que, aunque pareciera que el hierro no pudiera tener nada que ver con esto, aquí lo ven participando en esta condición. En esta imagen endoscópica se ve claramente aquí en coloración blanca esta red, esta estructura que acá está casi obstruyendo la mitad completa de la luz del esófago. Nosotros ya hemos hablado antes de divertículos, no es un misterio la palabra divertículo para nosotros. Y los divertículos aquí en el sistema gastrointestinal los vamos a estar viendo continuamente. Los divertículos pueden ser, en términos patológicos, verdaderos o falsos. Esos falsos también se llaman por pulsión. Los verdaderos, recuérdense que envuelven todas las capas de la estructura, la mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia. Mientras que el divertículo falso básicamente es por pulsión, hay una debilidad en el músculo, ¿ok? Y en el caso aquí vamos a hablar del divertículo de Zenker. El divertículo de Zenker es un tipo de divertículo por pulsión que aparece en el esófago superior debido a una debilidad en el músculo cricofaríngeo. Básicamente el paciente se va a empezar a quejar de que al tragar le duele, una deglución dolorosa. Pero como el divertículo se queda ahí en la parte alta del esófago, al paciente ingerir alimentos, los alimentos se quedan atrapados ahí. Digan eso, te comiste un delicioso plato de moro de guandules, te comiste tu moro de guandule y te quedó un poco de moro de guandule ahí guardado en el divertículo. Ya ustedes saben que con las horas, ¿qué va a pasar? Eso va a producir mal aliento, halitosis, ¿verdad? Pero no solo eso, la persona se come la comida en la mañana y a las 6 de la tarde vuelve y le sube un chin de moro de habichuela negra y puede seguir comiendo. Es decir, que tiene regurgitación de alimentos no digeridos. Evidentemente, el tú tener comida atrapada ahí es una alta propensidad de que se infecte, y esto sí es peligroso porque va a tener bastante riesgo de desarrollar diverticulitis. Las hernias, y en este caso vamos a hablar de las hernias del hiato esofágico, son conocidas aquí un tipo de hernia en la unión gastroesofágica migra a través del hiato hacia el mediastino posterior como resultado de la laxitud del ligamento freno-esofágico. Evidentemente, ustedes están bastante claros en el sentido de que el mediastino, que es el principal músculo de la respiración, debe de tener un pequeño orificio para que el esófago pase y se conecte con el estómago, que es un órgano abdominal. Esta imagen aquí pueden ver lo normal. Aquí pueden ver el diafragma, pueden ver aquí un pequeño orificio por donde ha pasado el esófago y se conecta con el estómago. Genial. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí con las hernias hiatales es que la parte superior del estómago penetra por el hiato esofágico. Como pueden ver, ha creado una estructura acá que se encuentra estrecha, atrapada dentro del hiato esofágico.
Y ya por esa idea, empezarse a imaginar los síntomas parece bastante sencillo. Es el tipo más común de hernia hiatal, aparece en 95% de los casos, la hernia hiatal deslizante, y está encontrado en 50% de personas mayores de 50 años. De hecho, el riesgo, dice el doctor Golden, de desarrollar este problema va aumentando con la edad. Más común en los caballeros que en las mujeres, y otras asociaciones que tienen estas enfermedades son la diverticulosis en el sigmoide, la esofagitis, la formación de úlceras en el duodeno y las piedras en la vesícula. Entre los hallazgos clínicos, aquí estamos bastante claros que va a haber mucho reflujo, va a haber mucha acidez, ¿verdad? Va a haber distrés y molestias a nivel del epigastrio, especialmente en la noche, no por la hora, sino por la posición. Y también se van a escuchar ruidos intestinales sobre la base pulmonar izquierda. Recuérdense que el estómago se ha deslizado por pulsión hacia el tórax. Recuérdense que ha pasado el orificio del diafragma y se ha permitido ahora parte de él alcanzar la región torácica. Por eso puedes tener esta oportunidad. Algunos datos o problemas menos comunes son la hematemesis, que como ustedes conocen es vomitar con sangre, así también como la ulceración o estrechez. Ahora sí, una enfermedad bastante frecuente es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, básicamente, como le había dicho, 10 a 20% de los adultos van a tener un episodio de reflujo al día y aproximadamente el 80% de todas las mujeres embarazadas tienen reflujo gastroesofágico en sus ciclos de obstetricia. Esto va a ser el pan de cada día. La mayoría de las pacientes embarazadas tienden a padecer mucho de epigastralgia y de reflujo y de pirosis. O sea que hay que utilizar gran cantidad de antiácidos en muchos casos para poder protegerlas de esta situación. Además de eso, la hernia hiatal deslizante que vimos anteriormente está presente en el 70% de las personas con reflujo gastroesofágico, convirtiendo a la hernia hiatal deslizante en una amiga muy cercana de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entre los factores de riesgo está fumar, tomar alcohol, la cafeína para los amantes del café, la ingesta de alimentos muy grasosos. Para los que les gusta el chocolate se ha asociado de que empeora o aumenta el riesgo de tener episodios de reflujo. El embarazo por varias razones, entre ellas que la progesterona enlentece lo que es el movimiento de los intestinos y del estómago, debido a que la progesterona relaja las fibras musculares y eso aumenta el tiempo del vaciamiento gástrico. Por lo tanto, la comida permanece por mucho más tiempo en el estómago, además de que prolonga el tránsito intestinal, haciendo que se reabsorba todo el agua y la paciente quede con constipación. O sea que en el embarazo hay gran cantidad de síntomas gastrointestinales. Aquí pueden ver el reflujo gastroesofágico siendo uno de ellos. Básicamente la fisiopatología aquí es que esa pequeña compuerta especial que tenemos entre el esófago y el estómago, que lo conocemos como esfínter esofágico inferior, pues le ha dado por relajarse. No es una relajación continua, sino que por momentos se relaja, es una relajación transitoria, pero eso es suficiente, esa pequeña relajación es suficiente para que los contenidos del estómago, alias el ácido fuerte, ácido clorhídrico, pueda ascender por el esófago y ya ustedes se pueden imaginar el desastre que esto va a producir en el tejido epitelial que pudiera no estar preparado en la mayoría de los casos para este tipo de condición. También el Helicobacter pylori, que a pesar de que es muy famoso, no tiene ningún tipo de rol en esta enfermedad. Importante mencionar y recordarlo ya que es una bacteria pues, muy comentada, especialmente en pacientes con gastritis, pero aquí no forma parte de la fisiopatología. Evidentemente el paciente, ¿cómo se va a quejar? Con pirosis, el dolor no cardíaco retroesternal, sensación de algo que se está quemando en su tórax,
Básicamente ese ardor es lo que nosotros lo conocemos, es lo primero que hay que pensar. También la regurgitación se refiere al flujo de retorno del contenido gástrico hacia la boca, que no está asociado con arcadas y vómitos. Entonces se llama agua impetuosa. De repente te sube como ese líquido a la boca, que evidentemente es casi patognomónico de esta situación. Recuerden que aquí no va a haber náuseas per se, ni arcadas, ni nada por el estilo, sino que de repente sube este contenido ácido del estómago. También va a haber disfagia provocada por espasmo esofágico. 40% de los pacientes que tengan esta enfermedad ya por muchos años pudieran presentar esto, dificultad con dolor al tragar, además de algo que se llama tos nocturna. La tos nocturna se debe evidentemente a que al estar acostado, como ya hemos dicho ahorita, es más fácil que ocurra el episodio de reflujo y pues sin duda alguna es fácil también que ese contenido pudiera irritarnos o pudiera pasar a vías respiratorias y producirnos episodios de tos. ¿Okay? También por ese mismo mecanismo, esa acidez que puede hacer ese reflujo y pasar de repente a las vías respiratorias, pudiera lesionar las cuerdas vocales, el paciente puede presentar laringitis. También el ácido daña los dientes, que eso lo vimos la semana pasada, aquí no, la clase pasada, ya aquí no es una bacteria como el Streptococcus mutans que lo está produciendo, aquí es el ácido que viene del mismo estómago que empieza a quitarle el esmalte a los dientes. Las complicaciones de esta enfermedad son varias. La aspiración pulmonar, formación de estenosis o estrecheces en el esófago, esofagitis, alteraciones inclusive en los oídos, en los senos paranasales y evidentemente también el esófago de Barrett, que es un tipo de metaplasia que te está hablando ya de que ha habido una lesión constante sobre el tejido y que el tejido ha tenido que modificarse para poder batallar con ella. El esófago de Barrett, que es una metaplasia glandular o intestinal, una conversión de epitelio escamoso a epitelio glandular, usualmente en el esófago distal, lo más cercano que van a encontrar al estómago, y viene secundaria a episodios continuos, ¿verdad? Por reflujo gastroesofágico, aparece en 5 a 15% de los pacientes con esta enfermedad, y como ya mismo antes, más común en hombres y más común en pacientes ya mayores, o sea que todas estas enfermedades, la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y el esófago de Barrett, las tres guardan esa relación, más en masculinos y más en pacientes mayores de 50 años. ¿Cuál es el asunto con el esófago de Barrett? Aquí, evidentemente, el tejido hace este cambio a metaplásico para protegerse, ¿verdad? Para crear células, ¿verdad? Cambiar el estilo de célula para que sea una célula que se pueda defender un poco mejor contra el ácido, ¿ok? Sin embargo, el problema aquí va a ser el siguiente. Número 1, que los pacientes con esófago de Barrett tienen más riesgo a que ocurran estenosis. De hecho, es la complicación más común. ¿Por qué estenosis? Porque ese daño que produce el ácido a este nivel va a llevar a inflamación. Y si ustedes recuerdan del tema 3 del libro de Anatomía Patológica de Robbins, se llamaba inflamación. Y la meta de la inflamación va a ser la formación de fibroblastos, de fibrina, fibrosis, ¿verdad que sí? Y evidentemente los fibroblastos son conocidos por ser bastante, por así decirlo, pegajosos. Esa es su idea, unir, conectar, reconectar, ¿verdad? Y pues esta fibrosis pues pudiera crear tejido cicatrizal que termine por estrechar la luz del esófago. Además también, a pesar de que no es lo más común, pero sí es importante mencionar la displasia glandular con mayor riesgo de desarrollar adenocarcinoma del esófago distal es el esófago de Barrett también. Hay varios tumores esofágicos a mencionar. El primero es el leiomioma. La mayoría de nosotros hemos escuchado leiomioma en el útero, no en el esófago, pero el leiomioma puede aparecer en otros lugares, incluso en el estómago también. Es un tumor benigno, como el nombre sugiere, con su apellido Oma, y es el tumor benigno más común del esófago. Parecería bastante sorprendente y la incidencia de cáncer de esófago se ha estado estancando
con el tiempo. O sea que en este caso, este tipo de tumoración va a tener rara conversión a malignidad. ¿Okay? Eso es buena noticia. Ahora, el adenocarcinoma del esófago distal, y distal, recuérdense, cercano al estómago, es el cáncer de esófago más común en los Estados Unidos, más común en hombres, en edad de 65 a 75 años, y la forma del adenocarcinoma usualmente afecta a hombres de raza blanca, de nuevo, igual como han escuchado mencionar, de la hernia del hiato esofágico y de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y del esófago de Barrett. Aquí, pues no debería haber una sorpresa de que, pues, sean hallazgos que compartan con el adenocarcinoma del esófago distal. Como pueden ver, evidentemente, aquí las imágenes donde podemos ver estas lesiones cancerígenas. Pueden ver, sin duda alguna, aquí lo que es esta úlcera, ¿verdad? Con ese centro rojizo y los bordes delimitados aquí, elevados, rodeando a esa masa ulcerosa. Y recuérdense que la mayoría de estos pacientes van a tener de antecedente esófago de Barrett. ¿Cuáles son los factores de riesgo, chicos? Enfermedad por reflujo gastroesofágico, esófago de Barrett, fumar, obesidad, hernia del hiato esofágico, chicos. Las comparten las mismas o los mismos factores de riesgo. Pero aquí vamos a agregar dietas carentes de frutas, ¿ok? Dieta alta en grasa, ¿ok? Y el uso de bifosfonatos. Los bifosfonatos, como el alendronato, los bifosfonatos como el ivandronato o el mismo ácido solendrónico, son medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la osteoporosis. Sin embargo, estos medicamentos tienen alto riesgo de irritar el estómago, el esófago también, y por lo tanto deberíamos siempre considerar ese riesgo en los pacientes que se está utilizando esta medicación. No todo es adenocarcinoma, también tenemos carcinoma escamoso. Es el cáncer más común en los países en desarrollo. ¿Okay? Recuérdense que el anterior era en Estados Unidos, el adeno. Este es en los países subdesarrollados. Y fíjense, es más común en hombres también, pero más común en hombres de raza negra. Siguen siendo más frecuentes los hombres que las mujeres. Y entre los factores de riesgo está fumar, que es la causa más común, el abuso del alcohol, el síndrome de Plummer-Vinson y algunos medicamentos también como los bisfosfonatos. ¿Okay? También, esto no le debería sorprender, fíjense que uno de los lugares más comunes son el norte de China, y esto es interesante porque, según tengo entendido, ya se bebe mucho té, también la larga exposición al té extremadamente caliente. Si tú eres un fanático de tomar té caliente, aunque tú no lo creas, te estás poniendo en riesgo de tener cáncer de células escamosas del esófago. El virus del papiloma humano, que lo hablábamos mucho en la clase de cavidad oral, mírenlo por aquí también. Y también se ha hablado de algunas toxinas fúngicas en verduras, en escabeche. Y esos son alimentos que se utilizan mucho en la parte de Asia, ¿verdad? ¿Cuáles son las ubicaciones de los cánceres? Bueno, aunque a ustedes esto les sorprende, en este caso de células escamosas, como se fijan, no guarda la relación con el reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, ya podemos quitar de nuestra mente el problema del adenocarcinoma, que es en el esófago distal. En el caso del cáncer de células escamosas, el problema no es por reflujo y la mayoría de los cánceres aparecen en 50% en el tercio medio. ¿Okay? O sea que cambia la ubicación, el adenocarcinoma del cáncer de células escamosas. No solamente el dato epidemiológico de la localización, sino que también cambia la posición y tiene mucho que ver con la fisiopatología, la asociación que guarda con el reflujo gastroesofágico, el adenocarcinoma. El cáncer se propaga primero a ganglios locales y luego al hígado y los pulmones, y los hallazgos clínicos incluyen disfagia por sólidos inicialmente, que es un indicativo de mal pronóstico, pérdida de peso, los ganglios supraclaviculares agrandados e indoloros, el nódulo de Virchow, también tos seca
y toser con sangre, hemóptisis, que sugieren ya que ha habido invasión o metástasis a nivel de las vías respiratorias, y la ronquera, que te habla de invasión al nervio laríngeo recurrente y mucho dolor al tragar. Las esofagitis pueden ser infecciosas o corrosivas. Las infecciosas usualmente pasan por complicaciones en pacientes con SIDA. Y entre los patógenos más comunes está el virus herpes simple, el virus herpes 4, conocido como citomegalovirus, y la cándida albicans. Sí, la misma pseudohifa que hablábamos en la clase pasada. ¿Okay? Y esa condición se presenta con dolor al tragar. Ahora bien, en el caso de la corrosiva, usualmente se debe a personas que han ingerido bases fuertes como lejía o ácidos fuertes. Y tú pudieras decir que estos son o niños pequeños que se han tomado alguna de estos limpiadores de tuberías, o alguien que ha intentado suicidarse. ¿Okay? Evidentemente el daño, la corrosión que produce esto a nivel de las vías digestivas es tan peligrosa que no solamente puede llevar a perforación, sino que va a degenerar en cáncer escamoso. Aquí hay una serie de endoscopías en un paciente que tiene un daño por ingesta de cáusticos también, y pueden ver cómo el tejido esofágico va progresando a medida del tiempo, ya que en la imagen C pueden fijarse que la estructura del esófago está totalmente fibrótica y ha formado, como pueden ver aquí, pequeños bolsillos de fibrosis donde alimentos pueden quedar atrapados. Aquí vemos una esofagitis infecciosa y podemos ver las paredes del esófago cubiertas de esta estructura lechosa como leche cortada. Esto es una esofagitis por cándida. Evidentemente, para que esto pueda ocurrir, los pacientes deben sufrir de una inmunodeficiencia importante. No solamente nos salen varices en las piernas, sino también en las venas gástricas submucosas, en este caso las varices esofágicas, que usualmente vienen por una complicación en pacientes que tienen hipertensión portal, posiblemente pacientes cirróticos por abuso de alcohol o por una hepatitis C crónica, por ejemplo. Y entre los hallazgos clínicos va a ser que estas varices se pueden romper y el paciente va a presentar una salida de vómito con sangre importante, tan importante que es la causa más frecuente de muerte en pacientes cirróticos. También tenemos el síndrome de Mallory-Weiss-Boerhaave, que a veces causa confusión, pero no son lo mismo. Mallory-Weiss es el desgarro de la mucosa del estómago proximal y del esófago distal, y usualmente se debe a pacientes que hacen arcadas muy severas, por ejemplo, pacientes que son alcohólicos o pacientes que se inducen el vómito, y va a producir ese desgarro, y cuando el paciente vomite te va a decir que cuando vomité parecía como que salía carne, como pedazos de carne. Eso no solo son pedazos de carne, son literalmente la mucosa del esófago que se está desgarrando. Ahora, la forma diferente de esto es que en vez de ser un desgarro de la mucosa, es que el esófago literalmente se rompa. Literalmente se rompa el esófago. Esto no es muy común. Para que el esófago distal se rompa, tiene que ser algo muy severo. De hecho, el 75% de los casos son iatrogénicos. Vienen por una endoscopía, una complicación de endoscopía. Sin embargo, ya en menor proporción puede pasar en pacientes bulímicos, ¿okay? O pacientes que han tenido arcadas muy fuertes. Evidentemente, tener el esófago roto, abierto, conectado con el mediastino, va a producir aire a nivel del mediastino, entonces se llama neumomediastino, y eso va a empezar a disecar, y podemos encontrar derrame pleural, y podemos encontrar que a nivel de la pleura vamos a tener contenido alimenticio, comida en la pleura, y eso no son buenas noticias, ¿verdad que no? También podemos encontrar el signo de Hammond, que es un sonido crujiente, crunch, ¿verdad? Como cuando comes un cereal, un conflé, a la hora de la auscultación. Pueden ver una radiografía donde se ve, sin duda alguna, de un paciente que tuvo una rotura del esófago. Tenemos la calasia. La calasia básicamente es un defecto nervioso
donde vamos a tener una alteración en la manera en la que se maneja el esfínter esofágico inferior. Y básicamente el esfínter esofágico inferior se debe relajar para que la comida pase del esófago al estómago. Y eso usualmente lo hace por el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo activo. Sin embargo, en esta enfermedad lo que pasa es que el esófago, más bien el esfínter esofágico, no se relaja. Y al no relajarse, se mantiene cerrado. Tienes un problema. Ahora, la comida no puede pasar al estómago. Se queda literalmente atrapada en el esófago porque el esfínter se ha quedado cerrado. Se puede deber a la pérdida de las fibras mientéricas y las neuronas, algo que destruya las fibras nerviosas que se encuentran encargadas de producir la sintasa de óxido nítrico, que es para formar el óxido nítrico, que es el que produce la relajación. Muchas explicaciones se han dado. Muchos creen que puede ser una reacción autoinmunitaria que destruye esas fibras mientéricas, pero no estamos seguros. Es una teoría. ¿Okay? Evidentemente, al no tener óxido nítrico, pues no va a haber relajación. Al no haber relajación, el esfínter se queda cerrado. Al quedarse cerrado, la comida no pasa. Otro mecanismo de la enfermedad reportado es la enfermedad de Chagas. Recuerden que se lo mencioné, que le habían escuchado, se transmite por la señorita aquí que pueden ver, la chincha, ¿verdad? Como nosotros la conocimos, que va a producir una destrucción de las células ganglionares. Y bueno, bien, ya ustedes se pueden imaginar que va a haber un déficit en la relajación del esfínter esofágico inferior. El paciente se caracteriza por regurgitación nocturna de comida que no ha digerido. Recuerden que nunca va a pisar el estómago. Va a haber disfagia sólidos y líquidos. Es un problema de motilidad, lo dijimos al inicio. Sensación de acidez estomacal o pirosis. Va a tener singultos frecuentes, eso es por irritación del diafragma. Los singultos es el hipo, ¿ok? Y también vamos a tener tos nocturna por la aspiración, igual como hablamos en el reflujo gastroesofágico, ¿ok? Además de que va a haber mucha dificultad para expulsar gases, porque recuerden que el esfínter está cerrado, ¿ok? Bueno, chicos, esto es todo de los desórdenes del esófago. Y en la próxima clase vamos a estar ya llegando a lo que son los desórdenes del estómago. Así que por ahí nos vemos en otra de nuestras sesiones. Cuídense.